Damos inicio y bueno, la gente que se vaya sumando a la Bien, conexión y perfecto. que bueno, quienes puedan ver desde Facebook también. Un segundo, Bien, voy a estar desactivada mientras voy a hacer un comentario para quien no lo conozca a Jorge. Bienvenidos todos, por supuesto, como siempre, a nuestras reuniones de interculturalidad. Y vamos a comenzar con esta participación del profesor Jorge Lupín a empezar a indagar un poco más en lo que es la mística, viendo desde la mística lo que es el alfabeto, las letras, un poco más de lo que nosotros, bueno, desde el estudio del idioma árabe, que hay un lado místico también, porque siempre nos llama la atención dentro de todas las cosas, es por qué de repente la gente que se dedica al Islam, por qué la lectura del Corán es un árabe tan perfecto en fonética, en grafías, que eso, si nosotros pudiéramos trasladarlo al árabe cotidiano, sería un buen uso, pero no es costumbre, entonces hay todo un porqué detrás de todo esto, ¿no? Más o menos les voy a comentar algo brevemente de el profesor Jorge. Él es nacido en Mar del Plata, escultor, orfebre y experto en clíptica, con 35 años de oficio. Ha expuesto sus obras en Argentina, Italia, Japón y Estados Unidos. Sus trabajos han sido publicados en libros y revistas nacionales y extranjeros, considerado como el mejor escultor rodocrosita del país. La rodocrosita es la piedra nacional de Argentina. Desde hace 14 años se dedica a la venta de herramientas especializadas. Profundo conocedor de oficios y bueno, tiene un currículum bastante amplio y voy a ir directamente al comentario de lo que es, por ejemplo, de los libros y textos que él ha confeccionado hasta el día de hoy. Él es autor de varios textos sobre filosofía, simbolismo tradicional, caligrafía árabe y simbolismo geométrico medieval. Ha escrito tres referenciales y voluminosos tomos sobre el tema, aficionado a la astronomía desde los 17 años. Ha sido lector de matemáticas, guitarrista y luthier. O sea, bastante amplio. Yo lo que quise hacer fue un comentario bastante breve en cuanto a lo que es justamente la introducción. Bueno, cuando quiera, maestro, podemos continuar con el tema de hoy. bueno, quería agradecer primero la atención, la cordialidad del Centro de Estudios Árabes y el tuyo, Tadmi, por abrirme las puertas para permitirme hacer esta conferencia, por difundir el trabajo que estoy realizando desde hace tantos años y poder llegar a la gente. Especialmente lo que me interesa es llegar a la gente que necesita esta ayuda, este conocimiento que le sirve de un soporte espiritual. Bueno, el título, La ciencia de las letras árabes desde el punto de vista sufí. Yo voy a enfatizar en esto último, el punto de vista sufí. Eh, yo puedo hablar solamente desde mi experiencia personal, lo que me tocó vivir para llegar a este conocimiento. Brevemente explicado, yo he agregado un detalle a último momento. Yo tenía planificado ya más o menos qué tema iba a tratar, pero voy a agregar un punto inicial, y es que considero muy importante, que nunca comenté, y es cómo llegué a esta situación, cómo llegué a estar inmerso en el Abjad. Esto comenzó hacia 1982. Yo en aquel entonces tenía 19 años y tomé primer contacto con las enseñanzas sufíes. En principio fue con los libros de Gurdjieff, e inmediatamente, porque Gurdjieff hace una referencia a Fariduddin Attar, y me lancé a leer libros sobre maestros sufíes.
Y, y bueno, en ese momento quise buscar algún grupo sufí que estuviera aquí en Mar del Plata. Había uno muy nuevo, muy incipiente. Tuve una brevísima entrevista que salí eyectado porque pensé que eran todos un montón de locos. Y eso me mantuvo alejado de la pretensión de entrar en un grupo, porque no había ningún otro, siempre era el mismo grupo. Pasaron 9 años, ya tenía 28, y en ese momento tuve una experiencia interior que me llevó a, a buscar nuevamente un grupo, y a pesar de los años que habían pasado, todavía no había ninguno nuevo. Así que no me quedó otra opción más que ingresar en dicho grupo. Debo decir que me costó bastante porque ellos, de hablar un poco conmigo, yo no entraba un poco en el esquema del discípulo que ellos querían buscar. O sea, yo ya tenía un trabajo, tenía una vida encaminada, con todo lo contrario al resto de los integrantes, porque eran todos gente que vivía al día. Eh, bueno, me hicieron esperar un año y medio. Yo presenté la solicitud en 1992, más o menos en marzo, y me permitieron ingresar el 6 de octubre de 1993, que fue la fecha, precisamente la fecha de mi cumpleaños. Ellos no sabían que era mi cumpleaños, pero en ese día ingresé. Bueno, ya de entrada tuve algunos problemas con esa gente, porque mi manera de ver las cosas era muy pragmática. Yo además ya tenía formado mi oficio, ya tenía dos oficios en ese momento, eh, y tenía una carrera en esos oficios, ya había hecho exposiciones internacionales. Bueno, tenía el camino, lo estaba haciendo, y, digamos, tenía cosas para hacer. Así que yo cuando ingresé en el grupo lo hice con una intención muy clara de realmente ponerme a trabajar. Soy muy proactivo, y cuando tomo una decisión de seguir adelante, eh, la tomo y sigo. O sea, soy muy decidido cuando tomo la decisión de hacer algo. Y eso entró en conflicto ya inmediatamente con el resto del grupo, porque yo no me adaptaba al comportamiento que la Grey quería imponer. Inmediatamente me di cuenta que había un grupo de murshids, que eran los que estaban a cargo, que realmente no sabían nada del tema, eran unos completos ignorantes, y ya tuvimos problemas con el tema de la pronunciación apenas ingresé. Yo no sabía árabe, pero pude identificar inmediatamente que esa gente no sabía hablar el idioma. Así que se recitaban suras muy mal recitadas, aunque eran todos laicos. O sea, era una cosa muy extraña. Lo que yo no sabía es que en realidad había ingresado en un falso grupo. Ubiquémonos en la fecha, 1992. No existía internet, no había manera de llamar por teléfono y indagar algo, porque era muy improbable todo. O sea, era incomprobable. Y este maestro tenía miles, decenas de miles de discípulos repartidos en toda Latinoamérica y en toda América, hasta Estados Unidos. Y su hermano había escrito montones de libros sobre sufismo. Así que yo estaba confiado en lo que se decía. Yo me dediqué a trabajar muy abocadamente a perfeccionar la pronunciación de las suras que teníamos, y eso ya me generó muchos conflictos, porque era el inconformista, el que siempre quería saber, según ellos, quería saber más que el resto, o ¿cómo podemos decir? El fundamentalista, ese fue un apodo que me pusieron también, el fundamentalista. Bien, pero yo me dediqué a mi trabajo con sinceridad, y yo creo que esa sinceridad fue la que me permitió, a pesar de estar en un falso grupo, me permitió avanzar en el camino. De hecho, en cierto momento comienzo a hacer los ayunos de Ramadán. Y, y bueno, así pasaron unos pocos años,
y en cierto momento las reuniones no queda otra opción que realizarlas en mi casa. Y bueno, yo estaba en una situación muy delicada, no tenía ningún poder ni voto, no tenía ningún tipo de autoridad, pero las reuniones se hacían en mi casa. Y en este transcurso, más o menos a los 3 años y medio de haber ingresado, tengo una experiencia muy fuerte, que fue más o menos el 15 de enero de 1998. La fecha exacta en el calendario gregoriano no me la acuerdo bien, pero en el calendario islámico es inolvidable porque fue la noche del 27 del mes de Ramadán. Y esa fue una experiencia conmocionante, no tengo otro calificativo para dar, que cambió todo lo que iba a venir después. O sea, fue una experiencia tan fuerte que aún hoy día, 20 y tantos años más tarde, sigo aprendiendo de esa experiencia. Luego de esa experiencia fortísima, tan nueva, tan que me abrió múltiples horizontes, estuve varios meses, varias semanas. Los primeros días estuve conmocionado y luego tenía una gran curiosidad de tratar de entender en profundidad qué era todo lo que había atravesado y todo lo que había visto. Y buscando entre libros, comencé una búsqueda de libros de maestros sufis hablando sobre el tema, y encontré que había múltiples referencias a dicho viaje, ¿no? Hasta el fin de todo. Y bien, lo que se abrió en los siguientes meses fue una percepción de las letras y una percepción de la geometría. Comenzaron a emerger formas geométricas en mi mente. Y para mí fue muy misterioso, muy maravilloso, muy cautivante, sorprendente, muy místico realmente. Y comencé a realizar tallas en piedra sobre el particular. Y cuando realizo la primer talla, que era la Sura al-Ikhlas, la hice sobre una piedra de 200 kilos. Esa piedra ya la estuve tallando en el siguiente mes de Ramadán. Ahí comienzo a tratar de aprender lo que son las letras, porque digo, no puedo tallar esto sin comprender cada palabra, cada letra de lo que está escrito acá. Yo sabía recitarla, pero no sabía escribirla, así que aprendí. Y obviamente toda mi dedicación, muy abnegada, aunque lo diga yo lo siento de esa manera, entraba en conflicto directo con todo lo que me rodeaba, que era completa ignorancia. Y comienzan a ocurrir una serie de eventos muy extraños a mi alrededor, donde me empiezan a llegar amenazas, me empiezan a llegar problemas de todo tipo, y yo estaba muy preocupado por lo que pasaba. Hablo con un miembro del grupo con el cual tenía una cierta cercanía, esta persona se quiebra y me dice que en realidad es toda una operatoria que se está montando a mi alrededor. Y bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, fue sorprendente porque yo no esperaba que montaran hasta situaciones actuadas en la vida real para hacerme creer cosas. Fue muy dayálico, si tengo que decirlo de alguna manera, esa es la palabra, y viendo la gravedad de todo, porque después me entero que no solamente era yo, sino otras personas que estaban también siendo afectadas con otras operativas que les estaban haciendo, le mando un fax a mi maestro contando la situación, la gravedad de todo, y espero unos días, y no recibo respuesta. Esperé 10 días, entonces decido llamarlo, porque quizás está de viaje, quizá no se lo entregaron,
lo llamo y me atiende él mismo y lo primero que hace es desentenderse del problema, se burla y cuando yo le señalo educadamente que no está bien lo que está haciendo, me amenaza. Me amenaza y no me queda otra opción más que, primero fue el estupor y la extrañeza, estaba realmente sorprendido, pero no me queda otra opción que irme, ya era imposible permanecer en ese grupo. Así que fue una experiencia terriblemente dolorosa, muy, muy, muy dolorosa. Y una persona que pasa por eso solamente la persona que pasa por esa situación la puede entender. Porque uno confía, uno cree que ese maestro es de verdad, digamos. No, no lo era. Y bueno, no me queda otra opción más que irme. Y me voy el 6 de octubre de 1999, exactamente 6 años más tarde de haber ingresado. Y yo me decía, bueno, ¿qué va a ser de mi vida ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera me voy a nutrir y seguir el camino espiritual? Yo ya había tenido esa experiencia tan fuerte que no la pude compartir con nadie, porque nadie se iba a hacer eco. De hecho, le mandé un fax a mi maestro con una sugerencia, una alusión de la experiencia, y no obtuve en ese momento ninguna respuesta. Así que 3 noches más tarde, en completa soledad, no me podía dormir y siento como precisamente esas noches impares de Ramadán, siento una fuerza muy particular cerca y lo que veo con los ojos abiertos es como una luz que me empieza a enseñar el misterio de las letras árabes. Así conozco el Abjad. Esa noche no dormí y al día siguiente comienzo a escribir sobre el particular. Y mientras voy escribiendo, nueva información llega y comienzo a escribir más. Y mientras agrego lo que estoy recibiendo, más información llega. Y así lo que iba a ser la escritura de un día se convierte en 2, luego se convierte en 3, luego se hace una semana, luego se hacen 10 días, se convierte en un mes, se convierten en meses, y los meses se hacen años. Y lleno miles de páginas escribiendo acerca del Abjad. Hasta que en cierto momento siento la necesidad de cesar de escribir, el mandato de cesar de escribir, y así lo hago. No me quería ir de ese lugar paradisíaco en el que estaba, pero así tenía que hacer, y lo hice, por supuesto. Seguí escribiendo, pero mucho más tranquilo, no con esa dedicación, porque escribía 8 horas al día, no era que escribía un poquito. Día tras día agregaba 2, 3, 4 páginas de escritos y gráficos y conocimientos. Todo eso lo he organizado y es el conocimiento que estoy transmitiendo a través de los libros y a través de los videos. Y esa es la manera en la cual conocí el Abjad, que me fue enseñado. A mí no me lo enseñó ninguna persona. Entonces el Abjad es una experiencia interior, es una experiencia que se vive y para comenzar, podría decir que la ciencia de las letras se llama Ilm al-Huruf. Huruf significa letras, es el plural de letra, y el singular es harf. La palabra harf, además de significar letra, significa estar contorsionado, estar arqueado, doblado. Porque cada letra es un alif contorsionado. La letra unidad, la que genera
la letra generatriz de todas las demás letras es la unidad, que es el alif. Y el alif tiene valor 1. De aquí viene la palabra alifato, que sería el alfabeto. El alifato vendría a ser la dominancia del alif sobre todas las letras, porque al ser todas alif, alif contorsionada, las letras son alifatos, ¿no? El alif es la unidad, y así como es cuantitativamente el valor 1, y con el valor 1 se puede crear cualquier cifra mediante la suma o resta del mismo, las letras, las demás letras que también tienen valores asignados, cualitativamente son alif sumados una y otra vez, contorsionados para generar nuevas letras. Para estudiar la ciencia de las letras, uno debe tener primero presente el contexto. Uno debe ubicarse para categorizar el conocimiento y para no quedar enmarañado o confuso dentro de todo lo que es necesario manejar para poder ordenar el pensamiento y para poder comprender lo que es esta profunda ciencia. Existe la semiótica, también llamada semiología, que establece varios principios. Uno de los principios es que las letras son solamente letras, no tienen una significancia posterior a lo que significa. La letra A es una A, indica una vocal y ya está. Y eso es una visión muy occidental, muy precaria. Además es anticuadísimo, tiene más de un siglo esta teoría que todavía sigue siendo mantenida, porque la profundidad que ofrecen las lenguas semíticas, y en particular la lengua árabe, precisamente cada letra tiene un simbolismo tan profundo, tantas dimensiones del cual podemos entender, que inmediatamente nos vamos a perder en semejante fárrago de conocimientos. A diferencia de lo que establece la semiótica, que dice que las letras son unidimensionales, un solo significado, la A es una A, la B es una B y así, en realidad las letras árabes son multidimensionales, tienen múltiples dimensiones para ser entendidas. Y a partir de esta falencia, que vi no solamente en un libro y en un solo autor, sino múltiples autores, decidí crear un nuevo sistema de categorización simbólica, porque la semiótica establece una diferencia entre signo y símbolo, o señal y símbolo. La señal y el signo están como igualados, como si fueran sinónimos. Y yo vi que eso era incorrecto. Entonces creé una categoría de 3, que son señal, signo y símbolo. La señal es el nivel más elemental de una letra. El signo está por encima y tiene múltiples interpretaciones. Y el símbolo, como letra, tiene muchísimas más interpretaciones y muchísimas más dimensiones. Para decirlo fácilmente y rápido, la letra A, como señal, podríamos decir, bueno, como letra A en señal, podría ser la letra A de la puerta de un departamento. Es el departamento A. Está señalando, está indicando. La señal lo que hace es indicar una situación, indicar un momento. Por ejemplo, un signo más, ese signo más que uno ve en ese rombo en un cruce de caminos. No lo vemos como una suma, lo vemos como una indicación de que viene un cruce de caminos. Y acá agrego un detalle muy importante en toda esta nueva teoría que estoy formulando, de señal, signo y símbolo, que es la contextualización. Y esto es muy importante para el estudio del Abjad también, la contextualización, porque el Abjad en sí tiene una contextualización propia, que es el caso
de la cultura islámica, de la cultura árabe, específicamente del libro revelado, que es el noble Corán. Bien, entonces nosotros vemos ese signo más en el camino y nos indica el cruce de caminos. Por lo tanto, la señal señala, indica un evento, un acontecimiento, una situación, un estado de algo. Si nosotros vamos por la ruta y vemos, vamos manejando y vemos el cartel de máxima 80. Luego vemos el más, que nos indica el cruce de caminos, el futuro cruce de caminos. Después vemos un 40. Desaceleramos a 40. No nos ponemos a sumar 80 más 40, porque eso sería otro contexto, que es el del signo. El signo, la dimensión que da es la del significado, la significación. Ya no es una señal, sino que da una interpretación, brinda una interpretación a algo. Entonces yo puedo obtener significados acerca de las letras. Y puedo decir, por ejemplo, siguiendo con esta analogía de la letra A es de origen grecolatino y tiene un simbolismo constructivista. Es un simbolismo que refiere a la construcción de edificios, a la masonería. Entonces la letra A es el compás, la letra A puede ser el caballete, puede ser un nivel, ¿sí? Todos esos instrumentos tienen forma de letra A. Entonces estoy obteniendo significados. Y la letra A como símbolo, ya estoy entendiendo, aludiendo a lo que busca significar la multiplicidad de esos significados, que forma una idea global de lo que es la letra en sí. Y el símbolo, yo digo, es un espejo de contemplación, donde uno, al descubrir las realidades que emergen de ese símbolo, lo que estoy haciendo es verme reflejado a mí mismo en esas realidades que ya estaban dentro mío, porque lo que estoy reconociendo es algo que ha sido siempre inherente a mí mismo. Entonces, cuando uno descubre esas realidades en las letras, no solamente está viendo a las letras, sino que está viendo la propia realidad de uno mismo reflejada en esa realidad. Por eso, el símbolo es un espejo de realidades. Y el Abjad, entonces, es una experiencia interior. No se trata de un devaneo intelectual en medio de una selva hecha con sumas y especulaciones, sino que se trata de una experiencia de contemplación mística, en donde estos conocimientos descienden, estos conocimientos llegan, y deben ser recibidos sin ser perturbados por las interferencias o las inferencias que puede hacer un falso yo. Entonces, el Abjad es una experiencia íntima. Y para aquellos que estudian el Abjad, tengo para aconsejar que no es algo que apenas recibes un conocimiento, tengas que salir a difundirlo por las redes sociales. Quien haga esto va a perder posibilidades de desarrollo, porque durante los primeros años de estudio, el Abjad debe transitarse, debe caminarse como una gestación. Es como una semilla que va acumulando nutrición, acumulando energía, para en algún momento propicio, eventualmente, brotar. Si la semilla sale en un momento inoportuno, que no es la estación adecuada, que no es el tiempo adecuado, que no está la tierra adecuada,
va a quedar a merced de los elementos, de las inclemencias externas. Entonces es necesario que brote esa semilla en el momento propicio. Y una vez brotada hay que cuidarla. Así que, ¿cómo se la cuida? Cuando conoces algo, cuando aprendes algo, no se lo cuentes a todo el mundo. Solamente se lo contás a las personas más cercanas que puedas tener y que puedan confiar esa palabra que les estás dando. Si tenés la suerte de tener una pareja estable, lo mejor sería contárselo antes que a nadie, a tu propia pareja. Es lo que yo recomendaría. Respecto al contemplador, lo podemos comparar al ser interno del contemplador como un estanque de agua, que desde el fondo van emergiendo imágenes. Si ese estanque de agua está sucio, las imágenes no se van a poder ver, no se van a poder distinguir, o van a ser muy borrosas, no se va a entender. Por lo tanto, el agua tiene que ser límpida. Y esta limpieza refiere a la pureza del corazón. A la pureza del corazón, al desprendimiento de las intenciones inadecuadas, de las tendencias espurias, como puede ser la ambición, la codicia, la voracidad. Quiero saber más, o quiero saber todo. No, o quiero saberlo ya mismo. Eso no funciona. Eso son todos elementos que malogran el desarrollo del ser, porque a medida que vamos avanzando en el conocimiento del Abjad, se da un desarrollo en nuestro ser. Nuestro ser se nutre de esos conocimientos. Y puedo decir que nuestro ser verdadero entiende mucho más de Abjad y se nutre a un nivel que nosotros no podemos entender, porque estamos velados por nuestra propia naturaleza humana, este vestido que tenemos puesto. Entonces, eso es un limitante, pero también es un instrumento necesario para poder entender a través de nuestros sentidos. Y respecto al agua, además de estar límpida, debe estar calma. O sea, podemos tener un agua límpida, pero está toda agitada, ¿sí? Entonces vamos a ver esas letras que emerjan, van a ser fragmentarias, deformadas, distorsionadas. Entonces, en esa agitación no vamos a ver la verdad. Va a estar distorsionada según las inquietudes, las falencias de nuestro ego, ¿no? Que es el que distorsiona esa realidad, porque simplemente nosotros somos un reflejo, una transitoriedad ante esa realidad que son las letras. Esto no significa que las letras árabes objetivamente sean la verdad absoluta de todo el universo, porque este universo es tan grande y Allah es totalmente ilimitado y puede crear todo lo que quiera, que puede hacer trillones de lenguas puras, como la lengua árabe, en todos los mundos que quiera. A nosotros nos toca que ha elegido para nosotros el Islam como religión. A nosotros, los seres humanos, habitantes en este tiempo en el planeta Tierra. Esta es nuestra época para aprovechar esa revelación, ese conocimiento que nos ha sido transmitido.
Todo el resto de la creación tiene sus propios idiomas, porque Él ha creado todo y todo está vivo. No hay cosas muertas en el universo. Decir que hay seres inanimados, que una piedra es un ser inanimado, una cosa, es no entender lo que realmente está ocurriendo en toda la creación, porque todo está evolucionando, todo está en constante transformación. Aquello que tiene un periodo de existencia muy largo, larguísimo, se nos presenta como inanimado, y aquello que es tremendamente fugaz igual. Aquello que es diferente a nuestra propia naturaleza, lo consideramos distinto. Se piensa que los animales son tontos, que no piensan, que no tienen inteligencia. Se ha pensado durante siglos. Recién ahora están empezando a darse cuenta que son mucho más inteligentes de lo que se suponía. Bien, lo mismo ocurre con todo el universo y cada ser creado le conoce y le alaba según su naturaleza. Estas alabanzas las podemos intuir, pero hay incontables alabanzas que se nos escapan a nuestra comprensión. Pese a todos estos limitantes, debemos entender que hay un factor común en todo esto, y es que en cada cosa, en cada ser creado, nosotros descubrimos la belleza. Encontramos belleza en todas partes, esa armonía, esa belleza que se crea sin dificultad, sale naturalmente de todas las cosas. Porque Él es bueno, Él es misericordioso, y no le ha negado a ningún ser creado aquello que le corresponde según la naturaleza que Él le dio. Entonces todo está en armonía. El que no está en armonía es el ser humano, porque tiene la libertad de revelarse con B corta, perdón, con B larga, revelarse con B corta, pero no se revela con revelarse con B larga, pero no se revela con B corta, no se quita el velo, está revelado. Este mundo es hermoso, es un paraíso en donde vivimos. Somos nosotros los que lo hemos convertido en un purgatorio. Pero realmente Él nos dio un paraíso para vivir. Es bellísimo. Así que todo lo creado le alaba, solo que nosotros no tenemos oído para oír tales alabanzas. Y cada ser alaba según su condición, según su naturaleza. Nuestra naturaleza es humana y además debemos tener en cuenta la contextualización. Un ser humano tiene un contexto y no es lo mismo un ser humano de hoy que un ser humano que vivió hace 7000 años. Era humano también, pero su contexto era diferente. Sin embargo, a pesar de esas enormes diferencias que puede haber conceptuales, todos conciben lo divino de una manera en común, a pesar de todas las diferencias que uno pudiera encontrar. Pero hay una manera de entender lo divino, una tendencia a entender de cierta forma a Dios. Lo divino, por su lado, no impone la manera en que debemos verle. Salvo en muy contadas excepciones ha ocurrido cuando ha llegado una religión revelada a través de un profeta. Entonces ahí sí hubo una indicación de cómo debemos concebirle, cómo debemos acercarnos, cómo debemos entenderle, pero Él es absolutamente misericordioso, Él es perdonador, al-Afú, Él es el indulgente, al-Ghafar, y Él es todo misericordioso, al-Rahim.
Entonces, cada uno de nosotros es una partícula divina esperando a ser descubierta. Y todos, así, entonces, le entendemos de alguna manera parcial, cada uno según su capacidad y su condición. No es Alá quien se impone sobre su creación, sino que es el ser creado el que impone ante Alá una determinada realidad, le atribuye ciertas condiciones, porque de esa manera es como le puede entender. Y Alá perdona, excusa, disculpa, porque sería imposible comprenderle, conocerle en su absolutidad. Supongo que todos estarán familiarizados con la idea de los bellos nombres de Allah. Y aquí, brevemente, puedo decir que son cualidades divinas que identificamos con lo divino, que las resaltamos, las exaltamos como loables, como por ejemplo Ar-Rahman, As-Sabur, Al-Ali, el Altísimo, An-Nur, la luz. Decimos que Allah es luz, pero ¿cómo entiende a la luz un ser que no tenga capacidad de ver con los ojos? Entonces, lo que debemos entender que en el símbolo de la luz hay una amplitud muy grande de lo que es la luz. En realidad, luz es todo. Es un abrazo, es un cariño, es el afecto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, es el afecto entre dos personas que se aman, es conocimiento, es una sonrisa piadosa, una sonrisa dada con generosidad a alguien que se desconoce, es una amabilidad que uno puede dar a otra persona en el medio de la calle. Todo eso es luz. Por ejemplo, el murciélago es ciego, prácticamente ciego, pero ve. ¿Cómo ve? Su luz es el sonido, emite sonidos y los recibe de manera estéreo y su cerebro los puede procesar para formar imagen. Entonces la luz no solamente son fotones, la luz puede ser sonido, pueden ser estelas químicas, como por ejemplo para las hormigas o para un gusanito que va escurriéndose entre las venas de la Tierra. Se ha descubierto recientemente que las aves migratorias, cuando se ponen en función migratoria, se activa una zona del cerebro que está polarizada. Entonces, hacia donde miran, ahí hay más luz. Ahí está más luminoso hacia donde miran al norte. Y si cambian la orientación, se hace más oscura la visión. Eso es ver los campos magnéticos. Entonces, los campos magnéticos para el ave son luz. Entonces, la luz puede hacerse manifiesta de muchas maneras acorde a la condición de cada ser creado. La luz es aquello que te permite ver algo que está fuera de vos o algo que está dentro tuyo. Conocer algo o sentir o percibir algo. La luz es conciencia. La palabra árabe para conciencia es wa'iyun, que es muy exacta. Además de referir al estado de conciencia, refiere también a los conceptos complementarios de percibir a través de los sentidos, percibir por el corazón, percibir por la intelección, comprender, aprehender, retener en la memoria, prestar atención, tornarse consciente, iluminarse. Primero es la visión, de poder percibir algo. Y luego viene el procesamiento de esa visión, que es el darse cuenta
Porque uno puede ver una imagen, uno está viendo una imagen, pero por ejemplo te dicen, ¿lo ves a fulanito? Ahí está. No, no lo veo. ¿Dónde? Y te señalan, ahí, en tal lugar. Ah, sí, ahí lo veo. Es la diferencia entre mirar y ver. Ese darse cuenta es hidrakun. Esta raíz refiere a entender, comprender, tornarse consciente, atrapar, alcanzar, madurar, discernir, darse cuenta, comprender, y también alude a la capacidad cognitiva, a darse cuenta, a tornarse consciente, la capacidad mental, la capacidad perceptiva, la sensibilidad sensoria. Es algo más específico, donde uno ya trabaja la imagen para entenderla mejor. Y lo que sigue a continuación, que se aplica totalmente a la ciencia de las letras, porque uno primero ve las letras, las identifica y luego comienza a entrar en detalles acerca de las letras. Y lo que sigue a continuación es el fikr, es la reflexión. El reflexionar, yo entiendo el fikr como un dhikr dinámico. El dhikr es el recuerdo de Allah y el fikr es no solamente como el dhikr una repetición, sino que es una reflexión repetitiva sobre algo. Es un dhikr dinámico, puesto en acción, puesto en movimiento, en un círculo virtuoso. Entonces, a través de esa reflexión, lo que buscamos es apaciguar el agua del estanque, dejarlo calmo, porque el estanque ha sido limpiado, para poder ver, para poder contemplar con mayor claridad. La huella de la existencia es un velo que nos priva de mil maravillas. Lo que debemos hacer, así como es en la observación astronómica, que uno tiene que buscar buenos cielos, que estén calmos, que no haya contaminación atmosférica para poder ver los astros, para poder ver en el ser interior de cada uno. Lo que uno debe hacer es hacer ese trabajo interior. Imaginemos que existe un mundo en el cual siempre está nublado. Jamás los seres vivientes, inteligentes de ese planeta han podido ver más allá de las nubes. Cuando sale el sol, simplemente el cielo se hace claro, y cuando se oculta se vuelve a la oscuridad. Ellos jamás han podido descubrir, ni siquiera sospechar, de que existe un sol en torno al cual ellos giran, que existen estrellas, que existen otros mundos. ¿Y cómo sería esa experiencia para esos seres que han construido toda la civilización en base a estas condiciones, si un día descubren o logran atravesar ese velo, esa velación que tenían de nubes, logran atravesar y descubrir un gigantesco, inmedible universo, una tremenda bóveda universal, y descubrir que no son ellos solos, que no vivían en un frasco? Sería una experiencia conmocionante. Bien, el trabajo sufí, lo que lleva al discípulo, aquel que alcanza el tasawuf, es justamente quitar ese velo de la existencia que le privaba de mil maravillas para poder contemplar. Porque antes lo contemplaba todo distorsionado. Llegaba algo de información, lo más grosero, y no llegaba con claridad, no llegaba definido. A medida que fue corriéndose, atenuando ese velo de nubes, fue percibiendo otras realidades. Y eso es lo que ocurre en el sufí. Sufí deviene cuando ese velo se corre completamente y allí puede contemplar
al Señor de los mundos, Rabbil Alamina. Bien. Y esta es la manera entonces de percibir, de sentir lo que es la realidad de las letras árabes. Bueno, podría seguir, pero quizás ya va siendo momento para dar lugar a que alguien quiera comentar algo, no sé. A ver qué opinan. Ahí pueden desactivar el audio y bueno, comentar, preguntar lo que quieran. En lo Abrimos. posible, me gustaría ver los rostros de los participantes, Ahí si no está. fuera molestia. Hola, Patricia. Hola Jorge, buenas noches. Te escuchaba decir, podría seguir hablando. Sí, Y podría seguir podría uno hablando, pero seguir no sé si alguien escuchándote. quiere preguntar. No sé si es demasiado ya lo que hablé. Es mucho, pero por ahí me dicen, ya está, suficiente. Se inunda. Muy interesante su teoría. Muy interesante y muy elevada. Yo te quiero consultar de tus trabajos que nos recomendás a los que no hemos visto nada, no, o sea que si nos interesa por ahí eh, incursionar un poco más, ¿por dónde comenzar? Bueno, el trabajo, en qué sentido, por ejemplo? ¿El trabajo artístico? Sí, o de los libros que has escrito, un poco una guía de toda esta teoría que nos contaste. Bueno, yo lo he dividido en dos partes, en dos tramos. Uno es el de los libros, que primero comencé publicando los libros y luego vinieron los videos, varios años más tarde. Los videos están presentes desde hace 2 años. Esto surgió por un requerimiento de un lector que había comprado los libros y me solicitaba, me aconsejaba además hacer videos, dado que iba a ser mucho más esclarecedor para muchas personas que quizás tienen una resistencia a leer, pero digamos, el que está interesado en el Abjad realmente tiene que leer, porque son letras lo que está estudiando. Entonces, es un poco Claro. contradictorio que diga, ay, yo no me gusta leer. Y entonces, ¿cómo vas a pretender estudiar el Abjad? Bien, eh, creo que las dos herramientas he tratado de combinarlas de tal modo que sean complementarias. Lo que está en los libros está expuesto de otra manera en los videos. No tiene la profundidad porque los libros tienen cada palabra elegida, cada frase, y es como que si uno corriera, hay un montón de secretos escondidos entre los renglones, digamos. Corriendo esos barrotes que son las frases, uno encuentra más conocimiento. Porque esas frases son apariencias. En realidad es una invitación, una sugerencia. Es una sugerencia del amado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no habla directamente, sino que habla por alusiones, por sugerencias. Yo lo que recomiendo son las dos cosas, leer los libros y ver los videos. O sea, los videos van a ayudar a imaginar, porque tienen esa parte dinámica en donde quizás estoy diciendo mucho más con gestos o con alusiones que lo que dicen las pocas palabras que puedo decir, porque en un video más o menos
Cada video lleva unos 70, 80 renglones. Puede llevar 100 renglones de palabras, de frases, o sea, no son muchas frases, son frases cortas. Generalmente una frase dura 2 renglones y nada más. En cambio, el libro tiene muchísimo más conocimiento para aportar. Pero a través de la gestualización llega mucha más información y quizás, en muchos casos, facilita, yo considero, facilita la comprensión del texto. He puesto tanto énfasis en los libros porque realmente son útiles. Y otra cosa, es algo que tenemos la garantía de que va a perdurar. ¿Sí? Yo pienso esto en siglos. Hay gente que me dice, esto es demasiado intelectual, por ejemplo. Y yo no considero que sea intelectual, porque yo no lo vivo como una experiencia intelectual. Para mí es algo que es una experiencia mística, donde participo. Es muy elevado. Sí, o sea, esto lo trato con el respeto que merece. Son palabras mayores para mí, o sea, requiere la pulcritud, el respeto, la delicadeza y también la confianza. O sea, no es tratarlo con miedo a esto, sino con la seguridad, pero también con la cercanía, pero también con el cuidado que merece todo esto por todas las implicancias que tiene, que en definitiva redundan todas en uno mismo. Es uno el que se beneficia con ese respeto. Y respecto a las artes, yo lo que veo, justamente estoy por subir un video ahora, ya está finalizado, simplemente lo tengo que subir, y habla acerca de del saber hacer cosas, de los oficios. Porque lo que he observado es que en los caminos espirituales lo que falta, perdón si no quiero herir a nadie en mi consideración, pero es un consejo, lo que falta es el aprendizaje de oficios. Porque el oficio es una expresión plástica de lo místico. Si nosotros vemos los cerámicos árabes, que han dedicado un libro completo a ese tema, explicando los fundamentos y cómo diagramar, cómo diseñar, el uso de los colores, cuando un diseño geométrico es realmente musulmán y cuando no lo es, porque en este momento todos se han puesto a hacer diseños y faltaba eso, faltaba que alguien indicara cuándo es realmente arte consciente que produce un efecto y cuándo es un galimatías, es un rompecabezas para niños con colores, ¿no? Entonces creo que ese aporte es importante. Y yo pongo mucho énfasis en los oficios porque el saber hacer algo bien, en convertirse, no es necesario saber un oficio a un nivel profesional, pero sí saber hacer algo, aunque sea un aspecto de cualquier cosa, la cocina. No es necesario que seas el chef Michelin 3 estrellas, pero que sepas cocinar, que sepas, aunque sea hacer un plato bien, de manera perfecta, eso te da un conocimiento enorme que vos lo podés extender al resto de tus actividades. Eso es algo que debería comenzar a expandirse al resto de tu vida. Porque nosotros, los occidentales y también los orientales, somos personas como ovejas en un corral. O sea, nos tienen sin lo menor informados posibles, y cuanto menos sepamos de nosotros mismos, mejor. Y el saber hacer algo, el conocer un oficio aún mejor todavía, lo que te hace es descubrir tu potencial. Vos descubrís que tenías habilidades que ni sospechabas. Pensar que yo no sabía que podía pintar tan bien, no sé, yo nunca hubiera pensado que podía hacer la mesa de la cocina de mi casa. Mira, tendrá 1000 fallas la mesa de la cocina, pero es tuya, la hiciste vos, la amás. Y tu familia, que te ama, también va a amar esa mesa y te va a amar a vos.
Entonces, y todo va a estar irradiando la realidad tuya. Si vos te rodeas de cosas que haces con amor, con dedicación, con intención, todo eso va a quedar grabado con esa pureza. No es lo mismo comer la comida que te preparó tu ser amado, ¿sí? Tu pareja, a comer la comida, la misma comida puede ser, pero la hizo el parrillero de la vuelta de la esquina, ¿sí? Estaba hastiado de tener tanto calor. Entonces, eso es como decir, tengo acá esos discos de pasta, ¿recuerdan esos discos? O si no, los CDs, tengo dos CDs, son iguales, sí, claro, pero uno, qué sé yo, por decir, tiene salsa y el otro tiene cumbia. O tiene tangos y el otro tiene cumbia o Vivaldi, no sé. Entonces, es diferente el contenido, lo que queda grabado ahí. Así que considero que es muy importante para el camino espiritual aprender a hacer algo bien. Yo lo digo desde mi experiencia, tengo un montón de oficios. El escultor, orfebre, grabador en piedra, en glíptica, luthier, ebanista y tornero mecánico. Esos oficios realmente puedo hablar a nivel profesional, de cualquiera de ellos. Y eso me ha servido, siempre me sirvió, y yo lo usé cuando comentaba esa historia acerca de haber ingresado en ese falso grupo. Porque yo decía, si yo aplico la misma dedicación, el mismo tesón, el mismo esfuerzo, la determinación, la seriedad, la seguridad, ese rayo láser, ¿viste? Que va directamente a destino. Si lo aplico como lo apliqué en mi trabajo y funcionó, lo aplico al trabajo espiritual, yo tengo una gran parte ganada. Tengo un trabajo hecho. ¿Y cuál es ese trabajo? Que yo ya sé cómo hacer cosas bien. Y entonces puedo transferir todo ese simbolismo, todo ese caudal, lo puedo transferir ese trabajo exterior al trabajo interior. Puede ser simplemente aprender a limpiar. Que una persona sea un profesional de la limpieza. Y qué importante es limpiarse interiormente. Entonces, si sabe limpiar afuera, puede limpiarse adentro también. O sea, el camino espiritual uno lo recorre un poco a tientas, uno no ve bien, va medio así en la inseguridad, por eso es necesario tener un guía. Pero lo importante es la sinceridad y la determinación. Es decir, que si vos decidís hacer algo, comprometete con esa decisión y poné todo. O sea, esa es la manera de lograr. Todo lo demás vendrá después. Y si la dedicación es realmente noble y sincera y devota, vendrán fuerzas superiores a auxiliarte en tu trabajo, porque estás llamando a esas fuerzas. Lo divino busca ser conocido. Aquellos que son ateos, que no creen en Dios, por ejemplo, lo que están viendo es a lo divino en su inmanifestación absoluta, porque si Él quiere, es inmanifestado. Lo que pasa es que ellos no entienden este secreto. O sea, no pueden trascender su propia limitación. Quedaron encerrados ahí, pero en realidad están percibiendo una realidad que ni ellos mismos logran comprender. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, Jorge. Estuve compartiendo algunos de tus libros. Acá, La ciencia de las letras árabes, volumen Sí, 3, compartí compartí el 2 y yo tengo 4 libros acá. Capaz que me sí. están faltando, ¿puede ser? No, están todos.
El primero de todos, El lenguaje secreto de los símbolos, ese lo escribí en el año 2005 Ah, el otro. y ese está para descargar, es de descarga gratuita. Ese libro lo escribí cuando yo, por supuesto, ya conocía todo esto del Abjad y muchos de los secretos que expuse más adelante, pero este libro lo escribí, digamos, de una manera camuflada, tratando de invitar a la percepción espiritual sin desprender la apariencia de un estudio con erudición acerca de los símbolos. ¿Mm? Este fue mi primera incursión, porque yo en este periodo, que va desde el año 2002, más o menos, cuando yo escribí desde 1999 de manera interrumpida todos los días, 8 o 10 horas por día, desde 1999 hasta el año 2003. Y me tomé 10 años para reflexionar acerca de cómo, si debía dar a conocer este conocimiento, en primer término, y en segundo término, cómo poder exponerlo de la manera correcta y de una manera entendible. Porque los apuntes que tengo de aquellos inicios son realmente crípticos. O sea, los veo yo y los entiendo, pero los ve otro y está todo en un jeringoso, digamos. Era un poco como escribían los antiguos, ¿no? Toda una cosa misteriosa. Que me salió naturalmente, no fue un ánimo de querer ocultar, sino que yo estaba en un estado muy particular donde prácticamente no tenía tiempo de escribir, o sea, todo se iba escribiéndome apenas llegaba al corazón, ¿no? Escribía muchísimas horas diarias. Lo que siempre me ha acompañado durante todos estos años es la práctica del dhikr. Como decía, una es fikr y otra es dhikr. Considero que el fikr es un dhikr dinámico. Así que cuando no estoy haciendo dhikr, estoy haciendo fikr. Estoy reflexionando sobre las letras. Que simplemente es muchas veces contemplar algo en mi mente y dejar que eso solo me hable. Que venga esa claridad, esa luz que me permite entender. Todo lo que voy a entender está acorde a mis limitaciones. O sea, no digo que eso sea la realidad, sino que es lo que logro entender, lo que me ha sido dado en entender. Respecto al conocimiento, hay algo muy importante. Y es toda una prueba eso. ¿En qué sentido? Tomemos, por ejemplo, el pobre ratón que vivía con 2 pesos por mes y un día se gana la lotería y se vuelve millonario. Y bueno, no puede manejarlo eso, porque antes vivía, y bueno, y esa riqueza lo destruye. Esos ricos arrogantes, ¿no? Que uno ve personas tan ricas y son tan pobres en ese sentido, ¿no? Bien, esa gente ha llegado a su límite. No va a recibir más porque ya están cancelados. O sea, pueden recibir más de lo mismo, pero distinto nunca. O sea, han llegado a su límite. Y con el conocimiento es igual. ¿Y cómo es eso? El conocimiento es una carga, es un peso. Lo que uno tiene que llevar es el conocimiento de una manera que no pese. Entonces, no te tiene que privar de, aunque uno diga, bueno, todo es una ilusión, por ejemplo. Y no es tratar a todo lo existente como si fuera una ilusión. Mi hijo es una ilusión, mi esposa es una ilusión. No, son auténticamente reales. Son reales, completamente reales. Y hay que combinar esas dos cosas.
Porque en esa ilusión, en realidad es lo divino lo que se esconde. Entonces, si veo a mi esposa, voy a encontrar lo divino oculto en ella. Y si veo a mi hijo, también. Entonces, en el momento que el conocimiento te rebasa, es cuando ha llegado a su límite. No vas a recibir más, no se va a recibir más, porque te aplastaría, ¿no? Cuando uno ve esas personas que se transforman, vivían como occidentales y de repente quedan totalmente, se vuelven otra persona, ha llegado a su límite. No está mal, está bien, está ahí, ¿sí? Pero mi técnica es parecer un oficinista, un tipo común. ¿Qué sos? No sé, soy un tipo común, un tipo que va caminando por la calle, uno más. Para mí es eso. Y ese es el poder. Ese es el verdadero poder. Que llevas un enorme peso, una enorme carga, y lo levantás con una sonrisa. ¿Sí? Entonces más va a llegar. Y nunca olvidarse que el conocimiento uno no lo posee. Uno no es poseedor de conocimiento, sino que es portador de conocimiento. Me toca llevarlo y lo transmito, lo doy, ¿sí? Es inagotable, no es algo que lo doy y me quedo sin eso. No, más viene todavía, porque estoy transmitiendo, dándole circulación. Y todo eso genera un campo. Por eso la enseñanza tiene eso tan importante. Enseñar, transmitir, genera un campo de enseñanza. Que si yo me hubiera quedado solo, encerrado con esto, hubiera logrado, pero hubiera también alcanzado ese límite. No hubiera llegado más, porque ¿para qué te voy a dar más si con eso te alcanzó? Pero en cambio, si vos lo transmitís a otros, yo te voy a dar más. Eso así lo veo yo. Muy interesante. Algo que estábamos comentando un poco por privado es que cuando hablas transmitís mucha paz también. Ay, Eso se bueno. siente. Bueno, por ejemplo, con respecto a... Mucha gente me lo dice eso. Sin embargo, soy un tipo hiperdinámico cuando me pongo a trabajar. Y puedo ser una topadora. Que no se cruce nadie porque lo volteo. Pero bueno, es combinar esas cosas, ¿no? Yo me pongo a trabajar, no sé, tengo que hacer una máquina o algo y me pongo en eso, me focalizo en eso y estoy en eso muy dedicado. Y eso creo que es lo que permite, o sea, no estar siempre en el mismo estado. Y uno no debe sentirse entristecido también, si uno siente a veces que esa luz se fue. Uno por ahí dice, ay, yo me sentía tan bien, me sentía tan en paz y ahora no siento esa luz, esa compañía que sentía antes. Si miras hacia afuera, vas a ver que la misma Tierra tiene un periodo de luz y un periodo de sombras. Siempre una parte está en sombras y siempre una parte está en luz. Y la vida se acostumbró a la noche y el día. Y eso es respiración. La primera regla de la orden Akshvandi es estar conscientes de la respiración. Entonces, uno lo puede entender como señal, como signo o como símbolo. Como señal sería, bueno, prestar atención a los pulmones, a la respiración. Como signo, uno podría hacer un análisis de, bueno, se respira de tal manera, se respira de otra, y voy encontrando significados y aplicaciones a la respiración. Pero si yo lo transformo en un símbolo,
atención, porque ya aquí es otra cosa. Es como con la luz, ¿sí? No solamente es fotones, puede ser sonidos, las químicas, campos magnéticos, cualquier cosa. Un abrazo, ¿m? Una sonrisa generosa a un desconocido, ¿sí? Es una misericordia dada sin mirar. ¿M? Eso es luz. Y respecto a... Perdón, ¿por dónde iba? Ya me perdí un poquito. Sobre la paz, la transmisión. Bien, sobre esa luz, bueno, ahí está, por ejemplo, me olvidé. ¿M? Recuerdo y me olvido. Eso es respiración. Hay momentos en donde estoy, un día vino un sufí a visitarme, entonces me dijo, ¿y cuántas veces practicás vos el dhikr por día? Bueno, yo no le quise decir la cantidad. Le digo, mira, de ese tema yo no hablo. Me dice, no, pero nosotros sí lo decimos. Bueno, me dice 80.000 veces y siguió tirando números exiguos. 70.000, 100.000. Yo no le decía nada. 40.000, no sabía para dónde ir, si para seguir subiendo o bajando. Le digo, mira, mi recuerdo es constante. En este momento. En este momento es constante. No hay una brecha, ¿sí? Simplemente es una brecha biológica, ¿sí? Que en momentos el cerebro se apaga y se prende a una velocidad imperceptible. Esa es, digamos, lo que podemos decir, el periodo de prendido y apagado, de luz y oscuridad, de recuerdo y olvido. Pero es constante. Bueno, toda esa técnica, eso es un conocimiento, esa técnica, que todavía no lo he comentado. Que también estoy meditando acerca de qué decir acerca del particular. Pero con estas técnicas, 100.000 unidades, 100.000 veces, es una cifra pequeña, que se puede hacer en menos de 5 minutos. Es así. Pero hay momentos en donde me olvido. No me acuerdo. Y es un problema, me tengo que... No, uno no debe achacarse nada. En ciertos momentos uno recuerda y en ciertos momentos uno se olvida. En ciertos momentos es de día y en ciertos momentos es de noche. Pero lo que uno siempre debe tener en mente es que uno debe recordarle día y noche. Así como la respiración, igual. Sí, uno no puede estar llenándose todo el tiempo, ni puede estar vaciándose todo el tiempo. Los dos ciclos son necesarios. Y ese es mi entender acerca del recuerdo. Recordar día y noche. Esa, en mi opinión, es la clave. Bien. ¿Algún comentario o pregunta más? María Gracia, no sé si estaba Katushka, César, Nahuel, quienes estaban recién. Angie han estado comentando por Facebook también, mandando saludos. Así que Bueno, Salamún a todos. Y bueno, pregunten porque la oportunidad es única. Ahora hay que disparar la flecha. Bueno, por mi parte, agradecerte todo lo que nos has contado. Y me llevo un poco cosas que están alineadas a mi manera de pensar o de ver. Por ejemplo, el tema de los conocimientos, que yo siempre digo que son para compartir, nunca son para guardar. Y la semilla, ojalá esta semilla sembrada hoy germine en alguna o muchas de las personas que lo puedan llegar a ver,
porque me parece que son conceptos muy elevados y que, bueno, pueden ser de gran ayuda para quien esté en el camino y tenga la capacidad de poder recibirlos o poder ver esta luz, que creo que es la que vos transmitís con tu paz. Así que bueno, muchas gracias por sembrar Bueno, estas por favor. semillas. Y al respecto, yo tengo algo para compartir, una experiencia personal. Porque la oportunidad es única y el tiempo es una espada, decía Saadi de Shiraz. Tengo un recuerdo de cuando era niño. Fui de viaje, mi familia y yo fuimos de viaje a unos parientes, de visita a unos parientes que vivían en otra ciudad, y allí estaba un primo, una prima, con quien más o menos compartíamos la misma edad. Y durante toda la estadía no encontramos nada con lo cual divertirnos juntos, porque ella tenía inclinaciones propias de nena y yo propias de nene. Entonces no había manera. Y a veces, ¿querés jugar a las cartas? No, yo no tengo ganas, no sé jugar. Y yo le decía, bueno, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? No, tampoco. Me acuerdo que ella a veces me miraba y me decía, bueno, pero algo tiene que haber que podamos compartir juntos. Y no encontrábamos nada. Hasta que un día faltaba solamente 1 hora y media para partir. Encontramos un tema en común y eran los discos de música. Compartíamos en realidad todos los mismos gustos de música, pero nunca habíamos hablado del particular. Yo lo descubro cuando voy a la pieza de ella y encuentro, oh, digo, pero esto es justamente lo que, qué bárbaro, tenés este disco y yo también, y este otro y ta, ta, ta. Y fueron tan fugaces esa 1 hora y media que dijimos, bueno, el año que viene cuando nos volvamos a reunir, vamos a tener un tema para hablar y vamos a poder charlar de esto todas las vacaciones, durante todas las vacaciones. Así que nos encontramos el año siguiente. Y el año siguiente la vida tomó un giro muy drástico en la familia de ella y nunca más nos pudimos reunir. Y siempre me quedó esa sensación, y la he tenido muchas veces también como si fuera un recuerdo, de la oportunidad perdida. O sea, uno lleva una vida y no sabe cuándo se va. Esperemos que no, pero ¿y si falta 1 hora y media? ¿Y qué te quedó por hacer? ¿Por qué dejaste hasta el último momento? Uno postergó con pavadas a lo verdaderamente urgente. Entonces, esa es lo que siempre fue una, creo, de las primeras enseñanzas que aprendí. Que la oportunidad es única. Tenés el conocimiento a mano y usalo. No sabés cuándo no va a estar. O sea, por ahí lo podés ver en un montón de cosas. Nosotros somos un país que vive allá en el último rincón del mundo. Y hoy ves una cosa importada que está en todos lados. Está pero hasta en la sopa. ¿Sí? Y pasan unos años y dices, y ese aparatito y lo buscas y no está en ninguna parte porque ya no viene. En otras partes sí hay todo lo que quieras, pero acá justo, acá no hay. Y por ahí, si lo conseguís, vale 1000 veces más que lo que valía antes. Creo que ahí el ejemplo es muy trivial, pero es válido. El conocimiento hoy está prácticamente gratis, está al alcance de cualquiera, y por ahí mañana ya no puede ser posible. O sea, además, somos finitos. ¿Cuántos años más me quedan? Tengo ya casi 60. O sea, es simplemente eso.
La gente después dice, oh, qué bárbaro esto, lo otro, qué interesante que era, lástima que ya no está. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo tan Sí, rápido? claro, ¿En qué momento? totalmente, Sí, 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 totalmente. O sí. sea, la gente tiene que aprender a aprovechar la oportunidad. Mm, tal cual. Eso es Sí. cierto, de que hay un tema también, que como está todo al alcance de la mano y está en las redes sociales y está, en otro momento lo veo o cuando tenga ganas, o sea, es como que no se dan cuenta que de repente eso está ahí, pero por lo menos guardarlo y tenerlo en cuenta, porque el día de mañana no. Y ha pasado con muchos materiales y documentos. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Que, bueno, yo no miro muchas noticias y lo hablo de manera más particular porque me gusta siempre estar estudiando, me gusta el conocimiento. Y veo que muchos conocimientos que son de civilizaciones antiguas se están dando a conocer ahora y dicen, y esto, y esto, y esto siempre estuvo ahí. El tema es que tenés que ir al libro, leer, hay grupos, hay charlas, el conocimiento está a la mano. El tema Ujú. es que hay que saber tomar la oportunidad también, no dejarlo para el día de mañana. Asumo, bueno, hoy tengo un compromiso, pero mañana ya estoy con eso, o por lo menos lo tengo en los pendientes. Saber aprovechar, eso es muy importante porque estamos en una era de mucha información, pero puede ser que en un momento se empiece a eliminar esa información. ¿Y después qué hacemos? Justamente, todo tiene un tiempo, como la vida misma. Pueden un día prohibirlo porque dicen, no, esto es eh, avivar giles. Sí, Ujú. es lo que están pensando. Hay un tiempo que viene muy cerca, no voy a ser predictiva, pero se está avisando bastante que van a eliminar mucha información de las redes sociales y de Internet, de todo tipo de conocimiento que sea ancestral, que sea para la elevación del ser humano. Eso ya se está contemplando. Sí, Sí, no conviene que así sea, que el ser humano se eleve. Mm, lo que yo recomiendo es, por ejemplo, de mis videos, descárguenlos, Claro. sí, guárdenlos, porque uno no sabe, por ahí, no sé, por ahí nadie lo prohíbe, pero viene una llamarada solar tremenda que llena de Ujú. protones la atmósfera y destruye todos los sistemas electrónicos. sí, ¿Y de dónde van a sacar la información? No tienen los videos para verlos. Entonces, aprovechen. O sea, hoy está, es accesible, descarguen los videos, tengan ese conocimiento a mano, por si un día lo necesitan. Y no está. sí. Y tomar apunte, porque ese es otro tema. Nosotros respaldamos todo. Yo soy una de las personas que tengo muchas cuadernolas y tomo apunte de todos los videos. Digo, si un día no hay luz, bueno, se corta la luz y Bueno, quiero leer, tengo mis apuntes. bueno, eso es importantísimo y es lo que yo apliqué cuando escribía en estos momentos de inspiración, de revelación de conocimientos. Yo anotaba todo, 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 todo. Creo que el 99% de lo que pensé lo anoté, o más. O sea, no importa, aunque fuera un fragmento, pero anotaba absolutamente todo, porque había descubierto que uno por ahí tiene una idea brillante y 2 minutos más tarde se olvida. ¿Cómo era esto? Pero, claro, justo me llamaron por teléfono y me olvidé o tuve un problema al día siguiente y se me pasó y ya no estoy en la frecuencia, no lo siento, ¿dónde lo dejé? Bueno, está anotado. Así que está Exacto. bárbaro eso. Excelente, te felicito. Bueno, ahí tratamos de contagiar al grupo, también a la gente que más o menos, como decía Patricia, que está en el momento de repente para recibir cierto conocimiento de cualquier índole, de cualquier tipo de conocimiento, llega a cada uno en el tiempo justo también. Y bueno, tratamos Mm. como de compartir más o menos desde la parte más personal, desde la experiencia, ¿no? Como esto de si escuchar una conferencia, pero tomar apunte en mi cuadernito, que eso no tenemos que dejarlo nunca de lado. Así que bueno, vamos viendo la hora. Esto es como, decíamos, una hora, pero ya ha pasado bastante tiempo y es que es muy ameno. No Bueno, parece me que fue. alegro. Sí, muy, muy lindo escucharte, sinceramente, muy, muy lindo. Bueno, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Y alguien más que quiera preguntar o en el foro han preguntado algo? En Facebook había una pregunta. Ah, bien, Ah, sí. perfecto.
Sí, Yo voy a preguntó, buscar un vaso de agua. Voy a buscar un vaso de agua y ya vengo. ahí está. Tengo mi cámara apagada porque tengo muy mala la conexión, Tadmi. Sí, sí, no A hay ver. problema. Ya ahora vemos esta última pregunta que fue de Angie. A ver, ya la voy a buscar para responder acá. Creo que está conectada por Facebook. Ujú, Sí, sí. acá está. Sobre justamente la capacidad del conocimiento. Ahí por lo que yo tengo entendido, lo que he estudiado, no se limita al cerebro físico, sino que la inteligencia ya es algo más espiritual, más etéreo. Pero bueno, eso que lo responda Jorge ahora cuando vuelva. Acá estoy de vuelta. Ah, acá está. Ahí te leo la pregunta de Angie Flores de Sí, México. Yo tengo sí. una pregunta. ¿Habrá un límite en el cerebro para el conocimiento? Se dice que usamos un porcentaje muy bajo de la capacidad del cerebro. Bueno, eh, em, ¿qué es límite? Y una persona puede entender límite como algo muy primitivo, ¿no? Que se refiere a cantidades. Pero otra persona puede pensar en límite de una manera diferente. Pongamos un caso de contornos fractales, ¿sí? ¿Qué límite tiene eso? O sea, la superficie es menor, por ejemplo, puedo hacer un fractal en un cuadradito de 1 por 1 y que sea más chiquito que ese cuadradito de 1 por 1. Es un contorno infinitamente pequeño, sí. Y bueno, puedo decir, no sé cuál es el área, carezco de los conocimientos para hacerlo, pero puedo afirmar que el área es inferior a 1 centímetro cuadrado. ¿Mm? Bien. Pero ¿qué hay de su perímetro? Si es un fractal, puede llegar a tener un perímetro casi infinito. Y se metió en 1 centímetro cuadrado una cantidad infinita de línea, ¿sí? Que podría recorrer todo el universo y pegar la vuelta. Y está en 1 centímetro cuadrado. Y otro simplemente dibuja un cuadrado que mide 1 por 1 y gasta solamente 4 centímetros. Y dice, este es el límite del cuadrado. Entonces es relativo. El cerebro es un instrumento, nada más, en realidad de todos los instrumentos, de todas las posibilidades neurológicas que tiene un ser humano. Pero me van a decir, ¿pero cómo es posible si con el cerebro pensamos? Sí, pensamos con el cerebro, pero hablemos dentro del camino sufí. Un sufí piensa con su cerebro y con su ser y con su cuerpo. Porque en todas partes del cuerpo hay neuronas, sino porque es ese tema del trabajo del corazón, ¿no? La visión del corazón, porque el corazón tiene neuronas. En el pecho tenemos neuronas, en la espalda, en cualquier parte. Y esas neuronas también piensan. Cuando uno está hablando con otra persona y percibís cosas que no están dentro de lo verbal, por ejemplo, te genera desconfianza esa persona. Las mujeres son muy intuitivas porque son muy perceptivas y muy sensibles de su cuerpo, son muy conscientes de ello. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la causa de la percepción? Están pensando con las neuronas de su cuerpo, que procesan el conocimiento a otro nivel, distinto de lo que es el intelecto ordinario. Entonces,
no hay que preocuparse además por qué límite puede tener la mente, porque, digamos, tenés tanto trabajo por delante que preocuparte por el techo es lo último. O sea, cuando estés cerca del cielo raso, del techo, de la cúspide o lo que sea, bueno, ahí sí te podrás plantear el tema de los límites. Pero mientras tenés trabajo interminable para toda la vida, o sea, solamente el prodigio del auxilio divino te puede llevar hasta los límites de tus capacidades, si no, no los vas a poder alcanzar. O sea, y no te preocupes, porque Él siempre te va a proveer. La clave es la sinceridad, al-Ikhlas. Ser sincero con uno mismo, ser noble, ser veraz, sidik. Todo eso es muy importante, importantísimo. Tiene una importancia enorme. El hacer las cosas por egoísmo te va a dejar librado a tus propios esfuerzos. El hacer con egoísmo, porque uno lo hace por sí, pero también con altruismo, para dar, eso va a llamar otras energías, otras fuerzas. Y basta solamente que él diga kun y ya está. ¿Necesitabas más neuronas? Kun. ¿Necesitabas más comprensión? Kun. Listo, ya está. Para él es todo fácil, no hay nada difícil. Así que no hagas planes preocupándote por el que vendrá. Ponete a trabajar, llega a tu límite y él va a correr los límites. Bueno, por ahí sería la última pregunta de hoy, porque no queremos abusar, ya van casi 12 horas, 2 horas, Está bien. perdón, pero quizás podemos ver en otra oportunidad algún otro tipo de tema que a la gente le interese, podemos hacer una encuesta, porque en la semana que estuvimos planteando la reunión, estuvieron haciendo preguntas como el significado de algunas letras árabes y bueno, la parte de la mística, o sea, habían unas cuantas preguntas, pero sería interesante también ver en relación, bueno, a ver si les interesa la geometría, si les interesa algo más sobre los símbolos, eso podemos verlo también con una encuesta que podemos hacer con la gente en redes sociales. Así que bueno, Bueno, muy agradecida. Muy agradecida desde la parte personal, profesional. Hacía tiempo te seguía y nunca había tenido la oportunidad de estar en vivo y en directo. Así que bueno, sos bienvenido acá al SEAT cuando quieras. Así que bueno, estamos acá en el equipo también para seguir con estas actividades y difundir estas palabras que son muy interesantes más allá del conocimiento teórico y práctico, de que todo lo que has comentado hasta ahora es como decimos a veces, está como camuflado en sí porque venimos a hablar sobre las letras árabes, pero terminamos con una lección de vida para ser mejores humanos, para ser mejor con el otro y que haya una mejor humanidad, que eso es lo que muchas veces está faltando también, el lado humano, el corazón y el brindar sin esperar. Eso es lo que nos has dejado también hoy y bueno, te lo quiero agradecer en nombre de todos. yo estoy muy agradecido con vos, Tadmi, y con todo el SEAT. Eh, ha sido un momento muy lindo, muy feliz. Hoy estaba muy contento. Yo decía, bueno, estuve esperando tanto tiempo y ahora llega el momento y después va a pasar, tengo que aprovecharlo. Sí. Eh, y yo voy a estar encantado en realizar otras conferencias, encantadísimo. Cuando ustedes quieran, cuenten conmigo. Eh, Gracias por la invitación de visitarlos cuando Dios quiera. Lo que puedo decir para terminar es, muchas veces la gente busca de la manera incorrecta, Mm. busca el conocimiento de la manera incorrecta. No hay que quizá buscar ese conocimiento, sino de generar las condiciones para que ese conocimiento llegue. Yo no puedo decir que lo que he aprendido
lo que me ha sido enseñado, lo descubrí por mi propia intelección. Me supera totalmente la intelección. O sea, me considero una persona muy inteligente, pero no tanto. O sea, no creo que esto lo pueda hacer un intelecto. O sea, simplemente llega a ese conocimiento, se hace presente, no solamente para mí, sino porque hay gente que lo necesita y que lo necesitará, porque quizás ahora somos pocos, habemos pocas personas que pueden necesitarlo, pero quizás en 500 o 700 años hay una multitud que lo necesite porque han desarrollado capacidades cognitivas que lo pueden usar mejor. Y no había material disponible. Y por ahí, en ese momento, no sé, no tenía posibilidades de emerger eso. Solamente pudo sobrevivir habiendo sido puesto 5 o 7 siglos antes. Esos son los planes que él hace. Y yo digo, a veces me preguntan, ¿qué planes haces? ¿Cuáles son tus planes para difundir esto? Yo dejé de hacer planes, dejé de hacer cálculos, porque cada vez que hice planes salieron distintos a lo que yo había planificado. Yo nunca había planificado que mi vida iba a ser esto, que mi vida iba a llegar así. ¿Por qué? Y porque los planes de él son mejores. O sea, él sabe todo. O sea, es una jugada maestra que hace sobre toda la existencia. Y lo que él determina, así es. Y para terminar, volviendo al tema este de la falsa escuela en donde estuve, y ese falso maestro que se hacía pasar por el gran sheikh de todas las órdenes sufíes y el hermano del gran sheikh Polo de la Era y qué sé yo, cuántas mentiras. Y bueno, en cierto momento lo divino dice, sí, vos te las das les hiciste un montón de cuentos, ejercicios falsos, yo voy a hacer que aparezca un sufí ahí, que te marque el pulso. ¿Y qué vas a hacer? ¡Cum! Ya está, listo. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Que este conocimiento, el que nació a través de todo eso que me tocó vivir, es un conocimiento que no solamente sirve para los deseosos del Abjad, sino que te protege contra la ignorancia. Es un anticuerpo contra la mentira. Porque una persona ilustrada, una persona educada, una persona que tiene conocimiento, no puede ser engañada. A partir de estos conocimientos que estoy dando a conocer, ya un farsante no los va a poder chatear con misterios, porque he roto todos los misterios con los que se especulaba hasta ahora. Porque le preguntabas a alguien, ¿y qué es? ¿Qué me podés decir de la letra Alif? Ah, bueno, pero eso es solamente para los iniciados. No te puedo decir los misterios de la letra Alif así como así. O por ahí le preguntan, ¿y cuál es el alto del número? Y contesta una sarta de incoherencias que a todos los deja meditando. Y dice, ¿qué quiso decir con eso? Porque las posiciones, ¿qué son números? Las posiciones físicas. ¿Y cómo es eso? Este hombre sabe mucho porque no se le entiende lo que dice. Bueno, con este conocimiento, toda esa ignorancia queda erradicada. Siempre va a existir ignorancia, inventarán otras maneras más sofisticadas de engañarte. Pero si entras en contacto con estos videos o con esos libros, vas a saber si te están engañando, si te están mintiendo. Muy buena reflexión para culminar. Y bueno, el conocimiento es luz. Y donde hay luz, Sí. no quedan dudas. Así es. Bueno, Bueno, gracias. un placer. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos, a todas. Muchísimas gracias. Abrazo. Abrazo. Nos vemos muy pronto. Un placer, gracias. Placer es mío también. Gracias.